Bueno, vamos a la palabra. Entonces, quiero ir con ustedes. Estamos hablando de la semana pasada, volviendo a la visión de Dios. Y hoy es conociendo la visión de Dios para nuestras vidas. Una cosa es la visión personal que tenemos, que es lo que nos parece que tenemos que hacer, que es muchas veces lo que parece que tenemos que llevar a cabo acá en la tierra. Pero otra cosa es cuando conocemos la visión de Dios y su visión se convierte en una pasión en nuestras vidas y esa pasión se convierte en una visión para cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante que cuando comenzamos la escuela de líderes, entender realmente que es una preparación para llevar las pasiones de Dios acá en la tierra. No solamente para adquirir conocimiento, no es solamente porque no tengo nada que hacer o todos hacen, yo también tengo que hacer. No, yo me estoy preparando para conocer la visión de Dios y al conocer la visión de Dios puedo conocer también las pasiones que Él tiene. Y me llama mucho la atención esta palabra y quiero empezar de vuelta con el último versículo que terminamos la semana pasada, que está en Hechos 26, 19 al 20. Pablo le relata a Festo la conversión que él tuvo. Él tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y él le cuenta a Festo, él estaba predicando porque lo que Dios le había dicho es que él iba a llevar el evangelio ante autoridades y ante reyes y él iba a ser testigo de Cristo en esos lugares. Dice la palabra de Dios en Hechos 26, desde el 12 en adelante, dice: ocupado en esto iba yo a Damasco. ¿En qué? En llevar, dice la palabra de Dios, en la misión que él tenía, de acuerdo a la visión que tenían las autoridades que él tenía, que era destruir la iglesia, apresar a los apóstoles. Esa era la misión que él estaba llevando a través de la visión que tenían las personas que le daban órdenes a él. Y dice la palabra de Dios: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído yo todos, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la palabra de Dios. Esta es la vida de Pablo sin Cristo. Esta es la vida de Pablo con una visión personal y una misión de ir a destruir la iglesia acá en la tierra. Dice la palabra de Dios que él le perseguía a quien, a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Él estaba persiguiendo a la iglesia para destruir la iglesia. Dice la palabra de Dios que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, dice, a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre todos los santificados, dice la palabra de Dios. Y el 19 dice: por lo cual, hoy rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Cuando hay un encuentro
con Jesús, cuando tenemos un encuentro con Él, tiene que cambiar la visión que tenemos en nuestra vida. Pablo conoció la pasión y Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Ya no vas a perseguir la iglesia, ya no vas a hacer lo que estabas haciendo hasta hoy. Hoy yo te voy a revelar lo que hay en mi corazón y vos vas a ser un hombre apasionado por las pasiones que yo tengo, y va a ser tu visión y tu misión cumplir las pasiones de mi corazón acá en la tierra. Cuando el Señor te ha llamado a vos, te ha llamado para cambiar tu visión personal, dinero, empresa, bienes en la tierra, cosas personales, títulos. Yo no digo que está mal estudiar, prepararse, pero cuando nuestra pasión y nuestra ambición supera la pasión que tenemos que tener por Dios, ¿saben qué? No es la correcta, la pasión que tenemos que tener en nuestra vida. Todo lo que tenemos que el Señor nos ha dado tiene que alinearse a la visión, a la misión y a la pasión que Dios tiene, que Él quiere llevar a cabo acá en la tierra. Seas contador, sea abogado, sea no sé, alguna persona que trabaja en un oficio, sea lo que sea que Dios te haya dado, el talento que el Señor te haya entregado, eso te lo ha entregado para que pueda alinearse a la visión, dice conmigo, a la visión, a la misión y a la pasión que Dios tiene en su corazón. Pablo conoció la pasión de Jesús y él dijo: cuando yo conozco su pasión, mi vida ya no puede ser igual. Yo no puedo seguir haciendo lo que antes hacía al tener un encuentro con Él. Yo no puedo tener las mismas prioridades cuando yo tuve un encuentro con Jesús. Cambia mi vida, cambia mis prioridades, cambia mis pasiones, cambia todo en mi vida. ¿Para qué? Para que yo ame lo que Dios ama, para que yo priorice lo que para Dios es importante. Dice: el encuentro del apóstol Pablo con Jesús le llevó a conocer las pasiones del corazón de Dios. Y las pasiones del corazón de Dios, ¿saben qué hicieron? Cambiaron la misión y la visión de Pablo acá en la tierra. Dice lo siguiente, Filipenses 3, 7 al 8. El apóstol Pablo habla ya después de haber detenido su encuentro con Jesús, y él dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, pero cuantas cosas eran para mí importantes, pero cuantas cosas eran para mí una prioridad en mi vida sin Cristo, pero cuanto yo tenía pasiones en mi vida antes de conocerle al Señor, dice la palabra de Dios, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, eran importantes, eran relevantes, eran lo más importante en mi vida. Dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Decir conmigo: todas las cosas. Amén. Cuando hay un encuentro con Jesús, todas las cosas tienen que cambiar en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de visión, un cambio de misión y un cambio de pasiones en nuestra vida. Yo no puedo seguir teniendo las mismas pasiones desordenadas que antes tenía cuando yo tengo un encuentro con el Señor. Ya no puede ser lo que hablábamos ayer con José, ¿verdad? El tercer tiempo, lo más importante. Dejo mi familia. Ya no puede ser cosas terrenales que son pasajeras lo más importante en mi vida, porque lo eterno debe ser mi prioridad en el momento que yo tengo un encuentro con Él. Cómo lo que Dios me ha dado va a ser útil para llevar a cabo su visión y su misión acá en la tierra. Como el don, como la profesión, como los recursos, como lo que tengo lo alineo a lo que Dios habla para poder cumplirlo acá en la tierra. Dice el apóstol Pablo y dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo
todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice él. Por lo cual, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice la palabra de Dios. Wow. Podemos ver un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, un hombre que conoció el corazón de Jesús, un hombre que fue transformado por Dios y fue cambiado en la visión que él tenía, en la misión que él tenía y en las pasiones que él tenía acá en la tierra. La pasión es el sentimiento muy fuerte que se tiene hacia algo o hacia alguien. Hay apasionados por el fútbol. Y cuando vos le hablas, te juntás con alguien que es apasionado por el fútbol, ¿de qué te habla? De fútbol, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Te habla ya fútbol de Turquía, fútbol de eso, fútbol que ni se escucha. Él sabe toda la estadística, quién metió, quién va adelante, quién es el campeón, porque es apasionado por el fútbol. Hay gente apasionada por los autos. Hay mujeres apasionadas por los zapatos, ¿verdad? O cartera también, ¿verdad? Todas parecen esas, ¿verdad? Todas. Me miran todas, ¿verdad? No quiero decir nada imprudente o inoportuno porque están mirándome como que van a venir encima mío. Las motos. Bueno, hay apasionado por las motos también, ¿verdad? Entonces, la pasión, ¿qué es? Dice un sentimiento muy fuerte que uno tiene hacia algo, hacia alguien. Y dice lo siguiente: para conocer la visión de Dios es necesario conocer las pasiones del corazón de Dios. ¿Cómo conocer la visión de Dios? Conociendo las pasiones de Dios. ¿Y cómo conocemos las pasiones de Dios? Leyendo lo que Él dice en su palabra, porque en su palabra Él nos revela las pasiones que Él tiene. Así como uno habla con alguien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? De cerro ya otra vez le va mal, ¿verdad? Que es medio normal, ¿verdad? Para nosotros, yo soy autobullying, me estoy haciendo y nada, porque soy cerrista, ¿verdad? Ya otra vez no contrató nada, su técnico un desastre, ¿verdad? Ya colero, ya otra vez, ¿verdad? Habla de fútbol, lo único que habla de fútbol. Aquel que es empresario, le gusta la empresa, le gustan las inversiones, ¿verdad? Te encontrás con el de, ¿verdad? Subió las acciones, no sé qué tal cosa, ¿verdad? Fulano, ¿verdad? Te habla de empresa porque esa es la pasión que él tiene. Pero cuando hablamos con Dios, hablamos con Jesús, Él nos revela también las pasiones que Él tiene. Cuando tenemos un tiempo con Él diariamente, escuchamos la voz de Dios, tenemos nuestro tiempo de intimidad, leemos, meditamos la palabra de Dios. Es como sentarte con alguien a comer o sentarte con alguien a tomar un café y no hablar y se cuentan lo que hay dentro de él, las cosas importantes. El Señor se abre contigo para contarte lo que para Él es importante, lo que para Él es una pasión, lo que Él quiere que vos puedas llevar acá en la tierra. Él quiere revelarnos a través de las pasiones la visión que Él tiene para tu vida acá en la tierra. Y también la misión que Él quiere que vos ejecutes acá en la tierra. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice: para conocer las pasiones de Dios, del corazón de Dios, necesitamos escuchar lo que Él habla. ¿Cómo nos habla? A través de la palabra. Así es que aquel que no medita en la palabra no puede saber las pasiones que Dios tiene. No puede y no va a estar correcto en la visión que tiene acá en la tierra. Va a estar haciendo cosas que el Señor no le ha llamado a hacer. Va a estar metido en negocios en los cuales el Señor no le ha llamado a emprender. Va a estar haciendo cosas que no están en el corazón de Dios. ¿Y qué pasa? Va a errar el blanco, va a errar su rumbo, va a errar su destino. Salmos 27:4 dice la palabra de Dios. El salmista decía: una cosa he demandado, una cosa anhelo, una cosa deseo, y esta buscaré. Decí conmigo: una cosa voy a buscar. Y dice el salmista, decía: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo.
David decía, ¿saben qué? No hay nada más importante para mí que buscar las pasiones de Dios. No hay nada más importante para mí que conocer las pasiones de aquel que me ha llamado a ser rey sobre Israel. Él podía decir, hay cosas importantes, contar el oro, entrenar un ejército, ver planes de conquistas para poder expandir su reino. Y él decía, no, todo eso es secundario, porque para mí es importante conocer lo que Dios quiere, amar lo que Dios ama, ser apasionado por las pasiones que Él tiene. Necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a amar lo que Él ama, que nos enseñe a conocer las pasiones que Él tiene. Y quiero ir con dos pasiones que Dios tiene, que en este tiempo el Señor nos está hablando. Y que en este tiempo el Señor te está hablando a vos para que te despiertes, para que cambies las pasiones que tenés por las pasiones que el Padre tiene. Dios tiene pasión por los perdidos. Y saben que así como cuando hablamos y se repite una palabra, una conversación en nuestra boca cuando hablamos con alguien, porque para nosotros es importante, así también cuando hablamos con Dios hay cosas que Dios repite porque para Él es importante. Cuando repite, quiere decir que está en su corazón, que para Él es importante eso que está hablando contigo. Cuando hablamos del perdón, ya otra vez perdón, ¿verdad? Siempre el Señor me habla del perdón. Es importante el perdón, ¿por qué? Porque es importante para nuestra vida aprender a perdonar. El amor, ¿verdad? El Señor habla del amor. ¿Y por qué? Porque es importante que aprendamos del amor, entendamos del amor, que realmente practiquemos el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso repiten mucho. ¿Por qué? Porque es importante para Dios que entendamos la importancia de Él, que es el amor, que quiere venir a cambiar y transformar nuestras vidas. Cuando el Señor nos habla de los perdidos, lo primero que viene, y cuando empieza el ministerio, Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él le dice una vez a los fariseos y religiosos, yo no vine a los que están sanos, vine a buscar enfermos, vine a buscar gente que está enferma, que necesita. No vengo a buscar gente que piensa que está bien, que le parece que está haciendo lo correcto, sino que yo vengo a buscar a aquellas personas perdidas que necesitan de mí. Dice la palabra de Dios, una pasión de Dios son los perdidos. ¿Cómo saber la visión de Dios? No sé qué hacer, no sé qué ministerio desarrollar, no sé en qué invertir mi tiempo, pastor. No sé, ¿verdad? Tengo una empresa, pero no sé, ¿verdad? Cómo apoyar la iglesia con las ganancias o con lo que hace mi empresa. Entonces, cuando vamos a conocer las pasiones de Dios, el Señor nos dice, acá está mi corazón, estas son mis pasiones. Y si hay algo en lo cual yo quiero que vos pongas tus ojos e inviertas en esto, es en las cosas que yo amo. Una cosa que Dios ama, ama a los perdidos. Y una iglesia que no ama a los perdidos es una iglesia que no conoce el corazón de Dios. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no conoce las pasiones de Dios. Una iglesia que no lleva las buenas nuevas, que solamente estamos acá todos felices, ¿verdad? Wow, gloria a Dios. Maranata, que Cristo venga. Pero ¿qué pasa con los perdidos afuera? ¿Qué pasa con los que no han oído? ¿Cómo van a creer, dicen Romanos, si alguien no le predica? ¿Cómo van a oír si alguien no les habla acerca del mensaje de Cristo? Dice la palabra de Dios, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, Él marca su visión y misión acá en la tierra. Él dice, yo no vengo a ser un rey terrenal, yo no vengo a hacer negocios acá en la tierra. Nuestra vida en la tierra es pasajera, y si toda nuestra vida está enfocada en lo terrenal y no estamos sembrando para lo eterno, estamos perdiendo el tiempo. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Jesús entiende la pasión del Padre.
Y dice, la razón por la cual en obediencia vine a la tierra es por la pasión que mi Padre tiene por los perdidos. Él quiere que aquellos que se perdieron vuelvan a Él. Él quiere que aquellos que se alejaron vuelvan a la presencia del Padre. Por eso Él dice en Juan, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él dice, yo vengo a hacer un camino para que los perdidos vuelvan al Padre. Eso no está revelando la pasión que hay en Dios. Si vos decís, no sé qué tengo que hacer. Si vos decís, no sé cómo puedo servir. Si vos decís, no sé cuál es mi visión y mi misión acá en la tierra. Los perdidos como hijo de Dios tiene que ser tu visión y misión personal más importante acá en la tierra. No puede pasar un día sin que vos le digas, Señor, dame un alma. Señor, ayúdame a gemir de vuelta por aquellos que no te conocen. Señor, quiero llorar por lo que vos llorás. Quiero reírme por las cosas que vos te reís. Quiero amar lo que vos amás, Señor. Esa tiene que ser la palabra. Esa tiene que ser lo que tiene que estar en nuestro corazón. No puede pasar meses o años sin tener el quebranto por predicar las buenas nuevas. Por estar en un lugar donde hay personas que se van al infierno porque hay una persona que no ha meditado en las pasiones del Padre. Para saber qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa. Desde después que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos ya en ese tiempo y los apóstoles se saludaban entre ellos, Maranata, Cristo viene pronto. Y dice la palabra de Dios que muchos decían después, Cristo no viene, decían, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pensamos que en unos 10, 15, 20 años Jesús ya iba a volver, pero no volvió. Y algunos decían, no, se tarda, no viene, no, quizás no va a venir. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente, ¿saben qué? El Señor no retarda su promesa. No es que Él está retardando porque quiere nomás que no viene, porque Él anhela encontrarse con la iglesia. Él anhela su encuentro contigo en los aires como ha prometido que va a pasar con nosotros. Él anhela, Él desea tener un encuentro contigo ya cara a cara cuando Él venga por segunda vez. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente, dice como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dice la versión de Reina Valera, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, muera eternamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la pasión de Dios. La pasión de Dios, si vos le preguntás, Señor, ¿qué es lo que vos querés? Señor, ¿qué es lo que vos más amás? Señor, ¿qué es lo que vos más pasión te da en tu corazón? El Señor te va a decir, Javier, los perdidos. Allá está Javier. Te va a decir, Mabel, los perdidos. Si vos decís, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero estar donde vos estás. Yo quiero amar lo que vos amás. El Señor te va a decir, ama a los perdidos. Lleva el evangelio a aquellos que no me conocen, a los adictos, prostitutas, a aquellas personas que necesitan tener un encuentro con Jesús. Ellos necesitan conocer la verdad. Dice, perdido es alguien que ha salido de su ruta y no sabe llegar a su destino. Perdido aquel que está extraviado y no sabe cómo llegar al Padre. Y saben que vos y yo somos aquellos que tenemos la verdad para poder guiarles al Padre a aquellos que están perdidos y se han descarriado del Señor. Mateo 9:36, Jesús dijo, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban
desamparadas, sin amparo, sin guía, sin dirección y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice la palabra de Dios. El Señor está llamando a pastores de alma. El Señor está llamando a hombres y mujeres que le digan sí al Señor para llevar su pasión acá en la tierra, que son los perdidos. Dice Lucas 15, 4 al 7 lo siguiente. El Señor le cuenta una historia a los discípulos que estaban alrededor de él y a algunos fariseos. Y le dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Qué era la que se perdió? La que está desatinada, la que está sin rumbo, la que está desorientada, la que está fuera del lugar donde Dios quiere que esté. Y dice, se perdió hasta, dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, dice el Señor, que si, dice, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el corazón del Padre cuando una persona se arrepiente, cuando una persona se vuelve a Él. Dice la palabra de Dios que cuando nuestra vida está enfocada en la visión de Dios y tomamos como una misión personal para llevar las pasiones de Dios, Dios se goza con lo que estás haciendo. Dios se goza cuando estás ganando almas. Dios se goza cuando estás llevando en el evangelio, abriendo puertas de aquellas personas que están en cárceles, rompiendo los yugos de aquellas personas que están con yugo, quitando de las drogas, el alcohol, las perversiones, la pornografía, de todos los pecados a aquellas personas que están separadas de Dios. Dice Hechos 4, 18 al 20. Entonces, ¿qué genera el gozo en el corazón del Padre? Que seamos ricos, poderosos acá en la tierra, que amontonemos riquezas terrenales. No, eso en el cielo no cuenta, eso en el cielo no vale nada. En la eternidad no vale nada lo terrenal, nada. Y pueden ver en las civilizaciones pasadas, los egipcios, ellos se prepararon para la eternidad, Tutankamón y todos ellos. Hoy están entrando a sus tumbas y encuentran todo lo que ellos dejaron y ellos pensaban: vamos a llevar a la eternidad oro y a sus animales, sus sirvientes, ¿verdad? Hay algunos que estaban todos, ¿verdad? Un ejército tenían enterrado en un lugar porque ellos pensaban que iban a llevarlo a la eternidad. No se lleva nada a la eternidad. Dice la palabra de Dios, Hechos 4, 18 al 20, dice, y llamándoles, dice, hablando de Pedro y Juan, dice, les intimaron, les obligaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, dice, respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían Pedro y Juan. Decían: no vuelvan a predicar, no vuelvan a llevar el evangelio, les vamos a latigar, les vamos a meter en la cárcel, les vamos a decapitar también si es que ustedes no entienden y avanzan y siguen siendo, verdad, cabeza dura, vamos a quitarle la cabeza.
Y ellos dicen, saben que juzguen ustedes, pero nosotros nos vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la iglesia que el Señor llama en este tiempo a que se levante. Que diga, nos vamos a dejar de predicar el evangelio. Nos vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos vamos a dejar de hablar de aquel que cambió nuestra vida. Nos vamos a dejar de declarar y profetizar que Cristo vuelve pronto. Nos vamos a dejar de llevar libertad a los cautivos. Nos vamos a dejar de llevar vista a los que están ciegos. Nos vamos a dejar de ir a las cárceles para que las cárceles se abran. Nos vamos a dejar de ir a donde están los adictos para llevar la presencia de Dios, que es la que puede cambiar y dar eternidad a la vida de ellos. Esa es la iglesia que el Señor está queriendo despertar en este tiempo. Una iglesia despierta, una iglesia llena de fuego, una iglesia que conozca la pasión del Padre. Una iglesia que despierte las pasiones, que se despierte y respire las pasiones de Dios en su vida. No que respire fútbol, está bien también, ¿verdad? Que nos gusta. Ayer jugamos con José, ¿verdad? Algunos se quejaron de José, que era un poco, las caricias fueron un poco fuertes, parece José. Después se van a solucionar con Blas acá. Nos gusta el fútbol, pero no puede ser una pasión que nos impida congregarnos, venir a la iglesia y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Yo era un empedernido del fútbol. Y cuando me convertí recién tenía una líder que se llamaba Rocío, era mujer, y me daba toda la razón para decir, ¿verdad? Las mujeres no entienden nada en fútbol. Así es que ella no sabe lo que es una pasión futbolística, ¿verdad? Entonces yo llegaba, no me iba lo que hacía mi célula. Si llegaba a mi célula, llegaba a los últimos 5 minutos donde se estaba orando y dando los avisos. Y llegaba yo ahí con todo mi equipo de botín y todas mis cosas, ¿verdad? Toda pena, alguna vez todo vendado, ¿verdad? Después de dar y recibir, ¿verdad? Que es algo bíblico. Y me decía ella, ¿cuándo es lo que vas a cambiar, Héctor? Me decía, ¿verdad? ¿Cuándo es lo que vas a asumir un compromiso con Dios? Me decía ella. Me va a llegar mi tiempo ahora, yo le decía, ¿verdad? Y decía yo dentro mío, ¿qué esta mujer va a entender de fútbol? Ya no sabe lo que es la pasión por el fútbol. No sabe lo que es la pasión por la pelota, ¿verdad? Cuando entienda, ¿verdad? Un hombre, y decía, yo voy a cambiar de esta líder, ¿verdad? Porque esta líder no entiende lo que es el fútbol. Yo lo que no entendía nada, ¿verdad? Yo no entendía las pasiones de Dios. Hasta que tuve mi encuentro con Dios y el Señor quebrantó, así como Pablo quebrantó mi corazón, y dije yo, el fútbol ya no va a ser una pasión para mí. Los deportes ya no van a ser una pasión para mi vida. Lo voy a hacer, pero mi pasión desde hoy en adelante va a ser Jesús, va a ser Él. Y le dije al Señor, Señor, enséñame a amar lo que vos amás. Y el Señor me dijo, te voy a enseñar a amar los perdidos. Y comencé a amar lo que Dios amaba. Y pasaba por lugares, por el Abasto, donde había una zona de prostituta y una zona de travesti. Y el Señor me hacía romper en llanto desde acá, desde mi vientre. Lloraba, 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 lloraba por lo que yo veía. Y yo le decía, Señor, dame la estrategia para cambiar la vida de estas personas. Señor, ¿verdad? Ayúdame a poder predicarle tu evangelio. Y yo me paraba y le traía, y a muchos de ellos le traje a la iglesia, ¿verdad? Todo con uña larga, con zapato taco alto. Yo le llevaba cuando eso a la red de jóvenes sobre España. Le llevaba conmigo. Todavía no estaba casado, ¿verdad? Así que era soltero todavía. Pero me decían ellos, ¿verdad? ¿Qué te interesa a vos estos travestis, verdad? Son unos pervertidos, ¿verdad? Dejale, ¿verdad? Que ellos vivan. No, decía yo, ¿verdad? Dios les ama a ellos. Dios les ama y Dios necesita levantar una iglesia que ame lo que el mundo no ama, que se apasione por lo que realmente es la pasión de Dios. Hay veces que vemos personas adictas y no nos importa, ya nuestro corazón se endurece, pero el Señor nos llama a amar, a llorar, a clamar y a decirle al Señor, Señor, ¿cómo mi vida puede ser un instrumento para poder cambiar y transformar la vida de esa persona? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana.